En esta segunda clase tenemos que hablar de lo que es la esperanza cristiana. Hemos hablado ya de que el hombre es un ser de esperanza, radicalmente abierto. ¿Por qué? Porque tenemos una inteligencia que en principio está abierta al infinito, a todo conocimiento, y tiene, dice Santo Tomás de Aquino, una sed de conocimiento. Y tenemos una voluntad que es un deseo de amar, y digamos, que está dirigida a todo bien y al final a Dios. Nosotros los cristianos lo sabemos. Y tenemos un anhelo también, cuando vivimos en este mundo, una sed de justicia, de que haya justicia, de superar el mal. Y en nosotros mismos, al observar nuestras limitaciones, de superar nuestras limitaciones morales, nuestro pecado. Y de superar también nuestra muerte. Tenemos un anhelo de vivir. Y todo eso, que al final es el anhelo de felicidad, es imposible. Es decir, es imposible realizar. No somos capaces nosotros de realizarlo. No tenemos fuerzas para realizarlo. Y esa es la gran indigencia humana. Y al mismo tiempo es el lugar de la esperanza cristiana. Lo dice muy bonitamente aquí este punto del catecismo, que es el segundo que trata sobre la esperanza. La virtud de la esperanza corresponde al anhelo de felicidad puesto por Dios en el corazón de todo hombre. Asume las esperanzas que inspiran las actividades de los hombres. Porque claro, la esperanza es la que nos mueve a hacer tantas cosas para conocer, tantas cosas para amar, tantas cosas para superar la muerte, tantas cosas para ser felices. Bueno, pues todo eso viene asumido en la esperanza cristiana, pero la esperanza cristiana es un paso mucho más allá de lo que es una esperanza humana, al final quizá un poco frustrante, porque como no la podemos realizar, tenemos que conformarnos con lo que hay, incluso con ese dicho que es de jarra de vino, hermano, bebe que la vida es breve. Bueno, quizá no es solo beber, pero al final es, bueno, pues un poco de cine, un poco de hermano, que la vida es breve. Aprovecha, y a veces toda esa maravilla para la que estamos hechos queda reducida a, diríamos, a cuatro cosas, ¿no? Cuatro vulgaridades. Bueno, quería yo seguir un itinerario para presentar esto. El primer punto sería recordar una pregunta kantiana, una pregunta de Kant, que es muy interesante. Kant es un ilustrado, honesto, podemos decir, que ha perdido la fe. Es cristiano, porque es cristiano y protestante, porque pertenece a esa cultura, pero no tiene fe. Y dice que que la filosofía se puede resumir en cuatro preguntas. Lo dice tal cual, ¿eh? Las siguientes cuestiones. Una, ¿qué puedo saber? La pone en lista. Segundo, ¿qué debo hacer? Tercero, ¿qué me está permitido esperar? ¿Qué puedo esperar? Y la cuarta, que al final es lo que resume todo, ¿qué es el hombre? Y dice, la metafísica responde a la primera cuestión, metafísica que él va a desarticular, en la crítica de la razón pura. La moral a la segunda, él va a construir su moral en la crítica de la razón práctica. Y luego la religión a la tercera. No hará propiamente una religión, salvo un pequeño derivo, la religión dentro de los límites de la razón, donde la religión desaparece en realidad, porque no es trascendente. Entonces, atención, la pregunta ¿qué debo esperar? Dice él, está en la religión, pero ¿y Dios? Y al trabajar la moral se le plantea una cuestión, porque él dice, vamos a ver, por un lado está el mundo de la física, que está gobernado, lo sabe él porque ya ha existido Newton, que le impresiona mucho, está gobernado por leyes físicas que son necesarias. Lo propio del mundo físico que es necesario, lo ha demostrado Newton. Leyes físicas, matemáticas, fue en su día eso un descubrimiento enorme. Bien, pero en cambio el mundo espiritual es un mundo donde nosotros tenemos que descubrir la ley por la cual nos gobernamos, que eso es la moral, descubrir la ley con la que nos gobernamos. Pero pasa una cosa. Muy bien, intentamos descubrir esa ley, como él intenta hacer, ¿no? Descubrir una ley por la que nos podamos gobernar. Lo hace, digamos, sensatamente, honestamente, vamos a decir. Y además él quiere vivir éticamente. Pero dice, vamos a ver, pero la felicidad es imposible. ¿Por qué? Porque yo soy un ser al mismo tiempo físico, que vive en un mundo físico que se gobierna por leyes necesarias. ¿Cómo hago yo compatible las leyes, la virtud, con la felicidad? ¿Quién me garantiza que la virtud va a traer felicidad? ¿Quién me lo garantiza? No me lo garantiza nadie. Las leyes físicas no me lo garantizan. Yo me porto bien y ¿quién me garantiza que con eso alcanza la felicidad? Dice, ahí, para eso hace falta Dios. Ahí es por donde pone Dios con un argumento, diríamos, de conveniencia.
en su metafísica no es posible llegar a una demostración de Dios, que las critica. Pero por la moral dice, es necesario, porque si no... Claro, esto que le pasa a un Kant, diríamos en cierta manera poscristiano en algún sentido, porque no cree en la revelación, ahí está la cuestión de efectivamente qué es lo que aporta la esperanza cristiana. Y al pensar esto recordaba un texto muy bonito que se llama, aquí lo tengo aquí, un libro de Charles Meller, que era un profesor, un teólogo de Lovaina, profesor de literatura, sabía mucha literatura, tiene una famosa literatura del siglo XX y cristianismo muy bonito, y tiene este libro que se llama Sabiduría griega y paradoja cristiana, donde compara la manera de pensar griega, de la literatura griega, sobre el pecado y el mal que cada uno tenemos, la perspectiva del sufrimiento, cómo enfocamos el sufrimiento y la muerte. Entonces, él nota la gran diferencia que hay, por ejemplo, entre Esquilo y Shakespeare, y Dante, y Dostoyevsky, que claro, miran el mundo de otra manera. En la literatura griega están planteadas las grandes preguntas humanas, pero no las pueden resolver. Primero porque creen en un Dios que no son todopoderosos, creen en unos dioses que son venales, que son caprichosos, que son a veces pecadores también, que pueden tener envidia de ti, que pueden ir a por ti, te pueden hacer daño también. Sí, quizá en algún momento realizan la justicia, pero quizá no. Y luego todo está sometido a una fatalidad. De tal manera, aquí aparece una cuestión importante que es la actitud del hombre griego ante el mal, ante las cosas malas de la vida. ¿Qué puedo esperar? Aquí ya se plantea de otra manera. ¿Qué puedo esperar? En realidad no puedo esperar nada. No puedo esperar nada, solo lo que yo puedo hacer. Y lo que tengo que hacer entonces al enfrentarme con el destino es aguantar, literalmente, aguantar. O sea, intentar mantener el tipo. Esa es la dignidad del hombre. Ante el mal, ante la muerte, ante el desastre, ante las injusticias, lo que tú puedas arreglar, arréglalo, pero lo demás no puedes esperar nada. Tu única posición es mantenerte dignamente ahí. Aguantar, sufrir. Sufrir. Y sufrir dignamente, sin venirte abajo. Y hacía este comentario muy bonito, se me quedó grabado hace muchos años, y después de comentar a Aquiles, que le dice a uno que ha perdido a su hijo, no te lamentes, porque no vas a ganar nada, a lo mejor los dioses te hacen más daño todavía. Y comenta, sí, esto hay un presentimiento, en fin, del consuelo de los dioses, que debería haber un consuelo de los dioses, y del perdón de las ofensas. Dice, pero qué impenetrable oscuridad en lo tocante al porqué de este sufrimiento, y a la razón profunda del respeto al dolor, porque hay que respetar al dolor, porque eso es una postura buena. Claro, cuando pasamos al cristianismo, tenía aquí una ficha, el propio Meller tiene en su literatura del siglo XX y cristianismo, uno de los tomos de literatura está dedicado a la esperanza. De ahí trata de Unamuno. Y entre otras cosas, no recuerdo si esta cita exactamente de este libro, pero me parece que sí. Una cosa que dice Unamuno. Yo no digo que merezcamos un más allá, ni que la lógica nos lo muestre, o sea, la lógica diríamos kantiana, que hace falta. Digo que lo necesito, merezcalo o no, y nada más. Digo que lo que me pasa no me satisface, que tengo sed de eternidad. Esto escribe una carta personal, a un amigo, no es literatura. Y que sin ella, sin eternidad, todo me da igual. Yo necesito, dice, necesito. Y sin ello no hay alegría de vivir, ni la alegría de vivir quiere decir nada. Es muy cómodo decir, hay que vivir y contentarse con la vida. Y los que no nos contentamos con ella, claro, el cristianismo aporta una idea de Dios que es capaz de hacer algo. Y una esperanza, una gran esperanza en el futuro. Porque Dios es un Dios bueno, se nos ha revelado, sabemos que es bueno. No sabían cómo eran los dioses griegos. Nosotros sabemos que es bueno, sabemos que nos quiere a pesar de los pesares, a pesar de los sufrimientos, que también padecemos nosotros como los griegos, y la muerte, y las injusticias, pero sabemos que Dios es bueno. Y eso es el fundamento de nuestra esperanza en una historia de la salvación, donde Él se ha mostrado, y ha mostrado precisamente que nos quiere salvar. Piper tiene un libro muy bonito sobre la esperanza, y allí dice, la esperanza cristiana es apertura del futuro, y toma una cita de Santo Tomás de Aquino, dice, la juventud es causa de la esperanza porque tiene mucho futuro y poco pasado. Claro, todos los cristianos tenemos mucho futuro. Tenemos futuro, el futuro que Dios nos ha abierto. El futuro que nosotros no podemos hacer, pero Dios sí. Y también, para cerrar,
me acordaba de una cita muy divertida que recoge Peirce en su libro sobre Chesterton, su primera biografía. Y dice, contaban unas amigas de Chesterton, unas vecinas, que le gustaba mucho el himno del Corpus Christi, Lauda Sion Salvatorem, alaba Sion a tu Salvador, donde se dice, entre otras cosas, tú nos bona fac videre in terra viventium, tú nos harás ver las cosas buenas en las tierras de los vivos. Allí seremos comensales, coheredes exodales fac santorium civium, seremos compañeros y junto con en la ciudad de los santos, nos harás compañeros de la ciudad de los santos, miembros de la ciudad de los santos. Y decía, y lo repetía una y otra vez aporreando el brazo de la silla con el puño. Luego decía, qué resumen del cielo, es exactamente lo contrario de lo que piensan otros. Ahí lo tenéis, la tierra de los vivos. Sí, amigas, veremos todo lo bueno en la tierra de los vivos. Y a menudo definía el cielo, dice, solo con dos palabras, impatria. Te lo dice todo, decía, es nuestra tierra natal. Nuestro fin, nuestra tierra natal, es la esperanza cristiana. Muy bien, entonces, ¿alguna pregunta? Sí. ¿Podemos llegar a pensar de que hay esperanza solo en el cielo o también tenemos esperanza en la tierra? Sí, bueno, esperamos nosotros en un Dios que es salvador y que interviene realmente en el universo. Aunque la plenitud solamente se nos va a dar al final, el cumplimiento de las promesas, la historia de salvación es una historia de promesas que tendrán su plenitud en el cielo, pero Dios también interviene aquí, como se ve en la propia Escritura. ¿eh? Y nosotros aquí, en esta tierra, por un lado esperamos la acción de Dios que es capaz de suscitar la santidad, por ejemplo. Es capaz de suscitar la santidad. Dios nos promete el cielo, también nos promete su ayuda en la tierra. No nos promete que todo lo que hacemos nos va a salir bien, eso no nos lo promete. Porque Él es capaz de sacar cosas de las malas, no, de las cosas malas. Nos ha prometido persecución en Jesucristo. Si queremos ser fieles al Señor tendremos persecuciones. Eso es así. Es inevitable. Pero también tendremos la ayuda de Dios, que es intervención de Dios. También tendremos el consuelo de Dios, que es intervención de Dios. También tendremos la gracia de Dios aquí. Lo necesario para ser fieles. Dios nos promete lo necesario para ser fieles. Y de ahí sacará bienes, también una felicidad en esta vida también, con eso. ¿Sí? ¿Alguna más? Sí, ahí. Si la esperanza es tender, o sea, es una proyección, ¿no? O sea, Sí. tender a un bien, en Kant, ¿qué sería propiamente la esperanza? Porque si atendemos a su inmanentismo, o sea, es como encerrar al hombre en su subjetividad, o sea, no hay una Sí, tendencia hacia afuera, o sea, sí. ¿qué sería la esperanza según Kant? Claro, Kant por un lado tiene el Dios cristiano, ya no es el Dios griego. O sea, el Dios que él utiliza, vamos a decir, como idea es un Dios bueno, todopoderoso, no como los dioses griegos. Ahora, la metafísica kantiana no te permite asegurar a Dios. Para él es solamente una cosa necesaria. Y hay una cierta duda, que yo no la sé resolver porque no soy un experto en Kant, pero recuerdo en su Opus Posthumum, que es el conjunto de papeles que él tenía al final de su vida, a veces aparece alguna duda sobre la cuestión de Dios. Si sí o si no. Tiene dudas. Es un poco difícil de interpretar porque una persona puede escribir en un papel una duda que le sirve para pensar y a lo mejor no es su posición, ¿verdad? Pero efectivamente él no lo tenía demasiado claro. Y sin eso la esperanza no se sostiene, porque tus fuerzas no son suficientes para lo que tú necesitas, para lo que tú aspiras. Si Dios, él lo mismo lo dice, para, para que esto conjugue hace falta Dios. Para que conjugue el que la felicidad vaya acompañada a la virtud y también una cosa que él no dice directamente, pero lo dice de otra manera cuando habla de una cosa que se llama el mal radical, que es un tema poco conocido en Kant, pero es muy importante, es el pecado en el fondo. Nosotros también para superar nuestro pecado, nuestra insuficiencia, nuestra debilidad moral, necesitamos la ayuda de Dios. Sin Dios no somos capaces. Sí. ¿Qué sucede con una persona que ha vivido la virtud y se da cuenta que no es feliz y luego ha esperado en Dios con la fe? Le ha pedido algo concreto que cree que es la felicidad y no la ha recibido y se siente como en un vacío. ¿Qué sucede con esa persona que pues, ha tenido la fe y ha tenido la virtud? Sí. Claro, la esperanza necesita un gran desprendimiento de sí mismo, porque va acompañada de esto que hemos dicho. No es seguro que aquí vayamos a recibir lo que queramos. Esto es así. Podemos pedir, he sabido, es un tema clásico en el tema de la oración, que Dios da lo que nosotros necesitamos.
Nuestra plenitud está en el cielo, de manera que aquí a veces, bueno, aquí nos está prometido que vamos a morir. Uno no puede pedir, Señor, no quiero morir, no queremos morir, no, pero es inútil que recemos, Señor, que no quiero morir, nos vamos a morir. Y quien dice eso dice otros males que vamos a padecer. Incluso, vistos desde la perspectiva cristiana, esos males, que aquí los vemos como males, son una bendición. Tienes algo que ofrecer, ¿no? Eso es así. Quizá esa persona en ese momento no lo entiende. La terapia cristiana, vamos a llamar así, que no queda muy bonito, es confiar más en Dios, ponerse más en manos de Dios. Cuando nos muramos no tendremos otras manos donde ponernos. En los hombros del buen pastor. No podemos agarrarnos a otra cosa. Y en la vida también pasa un poco eso a veces, ¿eh? Luego, la esperanza, de todas maneras, lo mismo que la fe, es un don. No es la esperanza nuestra la que podemos provocar nosotros, es un don de Dios. La fe, la esperanza y la caridad son dones de Dios. Los tenemos que pedir, Señor, aumentanos la fe, la esperanza, la caridad. Es lo importante. Muchas gracias.